tiene una razón que Dios permite, pero también hemos visto que el sufrimiento, aunque Dios lo permite, no significa que esté Él de acuerdo. Por otro lado, hemos hablado acá que en este estudio no nos estamos refiriendo precisamente al sufrimiento de una tragedia o algo que nos estén persiguiendo o que un familiar puede ser martirizado debido a su fe. No estamos hablando de ese tipo de sufrimiento, pero también aplica porque también pues podemos podemos vivir algo así. O sea, al decir que como creyentes tenemos una esperanza, no significa que el creyente no está exento del sufrimiento. Y para ejemplo de eso vimos la historia de Job. Job fue un personaje que sufrió profundamente, que perdió a sus hijos, perdió su calidad de vida, perdió su salud, y fue simplemente porque Dios lo permitió. Y había un propósito el cual lo vemos revelado, pero la Biblia nunca nos dice por qué le sucedió eso a Job, ¿sí? Entonces, hemos visto las razones que podemos aprender del sufrimiento. Hemos estudiado acerca del principio de cuál debería ser la actitud de un creyente, y todas estas clases, si tú quieres irlas escuchando, las anteriores, puedes buscarlas en Spotify. Te metes al Spotify de la iglesia y ahí están todas las clases que hemos dado acerca del sufrimiento. Vamos a mirar el día de hoy. La semana pasada vimos una clase pues muy impactante acerca de lo que ocurre cuando nos cuesta trabajo entender el sufrimiento. Pues volteamos a ver la cruz. Vimos también que el sufrimiento tiene un final, ¿sí? El sufrimiento tiene un fin. El sufrimiento tiene un fin para el creyente. El creyente tiene una fecha del límite del sufrimiento. ¿Cuál es? Cuando muramos. A partir de ese momento el sufrimiento para nosotros nunca más será, pero para el incrédulo no. Para el incrédulo el sufrimiento simplemente se incrementará por cantidades insospechadas y será eterno. El sufrimiento del incrédulo no termina aquí. El sufrimiento del incrédulo continuará eternamente y será mucho peor, ¿sí? Vimos también que dentro del fin del sufrimiento también incluye el amor. Y esto es algo que por lo menos para mí fue algo que yo también he aprendido en estos estudios. ¿Por qué? Porque el amor como lo conocemos va a terminar. O sea, esta forma de amar que tenemos aquí, aún el amor cristiano, va a terminar, ¿sí? El amor no terminará jamás, pero la forma como entendemos el amor sí. Porque ustedes recuerdan 1 Corintios cuando habla acerca del amor, lo primero que dice es: el amor es ¿qué? Sufrido, y el sufrimiento va a terminar. Es decir, aquí el amor se trata mucho de negarte, ¿sí? Tú amas a tu hijo y a veces lo quisieras ahorcar, ¿sí? Sufres, decir, es que ¿por qué? O sea, el amor en pareja, el amor conyugal aún es más difícil. ¿Por qué? Porque hay días donde no sientes ganas de amar a tu cónyuge, ¿sí? Pero el amor es sufrido, el amor cristiano ni se diga. El amor cristiano es constantemente sufrir, negarte a ti, perdonar al que te ofendió. Eso es el amor. Pero la Biblia dice que el amor es sufrido y el sufrimiento va a terminar. Es decir, la forma de amor que entendemos en la eternidad es un amor que ni siquiera nos imaginamos acá. Un amor en el cual tú no vas a necesitar negarte, tú no vas a necesitar soportar las cargas de otros, las debilidades de otros. ¿Sí me explico? Y hoy vamos a mirar en esta clase algunas reacciones que no son bíblicas al sufrimiento. Y son reacciones que todos en algún momento hemos tenido o podemos tener respecto al sufrimiento. Te pongo un ejemplo. ¿Algún día has caminado en algún lugar donde vas en la carretera, esas carreteras donde están barrancos bien pronunciados, que es horrible andar en esos lugares? Ahora yo te pregunto algo: cuando tú vas manejando en eso, ¿en qué te debes ir concentrando? ¿En el abismo o en la carretera? En la carretera. Si tú te concentras en el abismo, te vas para allá, ¿sí? O sea, tu vista tiene que estar hacia donde vas, ¿sí? Bueno, en esta clase nos vamos a enfocar en el abismo.
Porque muchas veces cuando hablamos del sufrimiento, nuestra vista está sobre las piedras, sobre los peligros, sobre las cosas que ocurren, y eso nos resta mucho de lo que nos pasa. Mira, si alguien puede leer por favor 1 de Pedro 5:8, el primero que lo encuentre por favor, me ayudaría mucho buscando Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, el sufrimiento es algo que puede llegar, y el sufrimiento es algo, la Biblia dice que seamos sobrios y estemos atentos, porque tenemos un adversario que es el diablo, ¿sí? El cual anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Ahora, cuando viene el sufrimiento a tu vida, y aquí hay algo que yo quiero decirte, la pregunta no es si algún día tú vas a experimentar sufrimiento. La pregunta es simplemente cuándo lo vas a experimentar. Todos nosotros vamos a experimentar sufrimiento. Y repito, no me refiero a un sufrimiento trágico de que perdiste un ser amado. No, aunque también puede suceder, pero no me refiero a ese tipo de sufrimiento. Me refiero al sufrimiento del tipo de alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien te falló, alguien no te pagó, algo que te provoca sufrimiento. De repente perdiste el trabajo, de repente no asciendes, de repente no te promueven, y todo eso genera sufrimiento en la vida del creyente. De repente no llega por lo cual tú has estado orando tanto tiempo, y eso genera sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son algunas reacciones no bíblicas sobre el sufrimiento? La primera es pensar que Dios no existe, ¿sí? Decir, Dios no existe. Y eso es algo que mucha gente tiene cuando no ocurre lo que pasa. ¿Sabes por qué razón en nuestra iglesia mucha gente deja de asistir a la iglesia? Porque no ocurrió lo que ellos querían que ocurriera. No pasó lo que ellos esperaban que pasara. Y entonces ellos caen en decir, Dios no existe, Dios no es real, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy normal, ¿sí? Algo que yo decía ayer en broma, y no es un asunto personal, ¿sí? sobre absolutamente nadie, es esto. Las reuniones de oración, gracias a Dios, los días miércoles han estado creciendo, ¿sí? Pero algo que ocurre curioso es que de repente a las reuniones de oración la gente llega, algunas personas llegan por temporadas. Es decir, tengo una necesidad, estoy pasando la horta difícil y vamos a la oración, ¿sí? Ya pasó el problema, pues ya para qué voy, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso de todos, lo que estoy diciendo es que es algo muy común, y lo mismo ocurre hacia la iglesia. Ahora podemos pensar nosotros, bueno, esto a mí no me ocurre, o sea, yo nunca dudaría de Dios, pero te quiero hablar algo de lo cual todos nosotros podemos caer constantemente y devolvernos ateos prácticos, ¿sí? Porque el negar a Dios en el sufrimiento no significa que tú te enojes con Dios y digas, ya me voy de la iglesia, porque esto no funciona. No, tú puedes estar dentro de la iglesia viviendo y pasando tu sufrimiento como si tú fueras ateo. ¿Cómo? El sufrimiento tampoco es algo, por ejemplo, ahora decía Eduardo, yo le preguntaba a Eduardo acerca de su fractura, le digo, ¿te dolió mucho? Y me dice, no mucho, porque yo tengo un umbral del dolor muy grande. Hay personas que tienen el umbral del dolor muy grande. Mi mamá es una de ellas. Mi mamá llegó caminando al hospital con la vesícula reventada. Los doctores no lo podían creer. Le decían, señora, aquí la gente llega desmayada por ese tipo de situación. Mi mamá llegó caminando. Mi mamá tiene un umbral del dolor muy grande. Ahora, hay muchas personas que tienen un umbral del dolor muy grande respecto al sufrimiento. Y entonces pasan cosas difíciles y siguen viviendo en paz, como si nada pasara. Y tú sabes que están sufriendo y tú les preguntas, oye, ¿y cómo estás? No, estoy bien, no pasa nada, ¿sí? Estoy tranquilo, estoy bien, no me está ocurriendo absolutamente nada. Eso es negar que Dios existe, porque entendamos algo, amados. Cuando tú estás sufriendo, cuando estás pasando por algo difícil, tú necesitas a Dios. Y ahora, ¿cómo es eso? Tú necesitas a tus hermanos, tú necesitas ayuda,
Si tú estás pasando por algo difícil, lo peor que podemos hacer es decir, no le voy a decir a la gente, yo lo voy a llevar solito, yo no quiero molestar a otros. Eso es una forma de orgullo oculto. Es una manera de pensar, yo lo puedo resolver y yo voy a lidiar con mi dolor y no voy a decirle a nadie porque en el fondo no creo que me puedan ayudar o en el fondo no creo que les pueda interesar lo que estoy viviendo. ¿Sí me explico? Entonces, negar las situaciones que estás pasando, esto es algo muy común. Por ejemplo, yo, algo que lo cual a veces me sucede y creo que a muchas personas es, de repente no tengo, no sé, por ejemplo, tengo una rachita económica difícil. Y en vez de pedir ayuda a mis hermanos, no me estoy refiriendo a pedir prestado, sino a reconocer, ¿sabes qué? La estoy pasando un poquito mal, ayúdame a orar por mí. O vamos a hacer algo, pedir ayuda y aceptar de otros. Eso es una manera de ser un ateo práctico, ¿sí? De pensar, yo puedo resolver las cosas por mí mismo y no necesito ayuda de absolutamente nadie. Eso es tanto como te ha tocado, y eso es más común nosotros los hombres. Alguien que se pierde en una colonia y le dices, oye, ¿por qué no preguntas? No, hombre, yo ahorita llego. Oye, ¿por qué no preguntas? No. Yo sí tengo un amigo, amo el GPS, yo me declaro un inútil para ubicarme. Yo la verdad es que dependo del GPS y si me pierdo yo pregunto. No, porque me choca estar perdido. Pero hay amigos que le dices, pregunta, no, yo ya sé por dónde. Y están dando vueltas y vueltas y terminas perdiéndote más. ¿Sí me explico? Ser un ateo práctico es eso. Pensar, yo puedo lidiar con mi sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A ser humildes, a entender que necesito de otros para lidiar con lo que estoy pasando. Si tú estás sufriendo por una relación, si tú estás sufriendo por algo en tu trabajo, si tú estás sufriendo por algo que está pasando en tu vida, no te quedes callado. Tampoco es que se lo vas a contar a todos, pero te hago una pregunta. ¿Tú tienes una red de apoyo con gente cristiana? O sea, que si a ti te sucediera algo el día de hoy, tú tienes gente en la cual tú sabes que puedes contar con ellos para que oren por ti, para que tú puedas abrir tu corazón y decir, estoy sufriendo, estoy pasando la difícil, me está pasando esto. ¿Tú tienes una red de apoyo así? Sería una pregunta. Si tu respuesta es no, bueno, es que nadie me habla. Bueno, la Biblia dice que el que quiera ser amigo, muéstrese que amigo. Ábrete con alguien más. Habla acerca de tus problemas, ¿sí? 2, siempre ten en mente que Dios tiene un objetivo para el sufrimiento. Eso lo vimos en alguna otra clase. Muchas veces Dios permite el sufrimiento, ¿para qué? Para que crezcamos en paciencia, para que crezcamos en madurez, para que aprendamos a tener confianza en Dios. Otra actitud común que tenemos, una mala actitud respecto al sufrimiento, es escapar y correr a buscar lo que Tim Keller denomina dioses falsos, ¿sí? ¿Qué es un dios falso? Es un dios que no puede proveer lo que tú necesitas. ¿Alguien puede leer, por favor, Isaías 30, del 1 al 3, por favor? Isaías 30, versículo 1 al 3. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Puedes leer solamente la primera frase del versículo 7, por favor? Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Ok. La Biblia dice, hablando de una forma metafórica, que Israel, en vez de pedir ayuda de Dios, pedía ayuda de Faraón. ¿Sí? Dice aquí, ay de los que se apartan y toman consejo y no de mí. ¿Sí? Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Sí? Ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Buscar ayuda en dioses falsos te va a destruir. ¿Qué es un dios falso?
Bueno, cuando tú buscas escapes a tu dolor, ¿qué puede ser? Bueno, me refugio en un vicio, algunos en el alcohol, algunos en drogas, otros en inmoralidad, ¿sí? O decir, ¿sabes qué? Yo me junto con mi círculo de amigos o de amigas que son las que sí me entienden, que son las que sí me escuchan, y con ellas yo me refugio. Ellas se vuelven las personas que me escuchan, son las personas que me ayudan. O yo me escapo, como, bueno, si tengo posibilidades, yo me la paso todo el tiempo haciendo cosas, gastando, invirtiendo dinero, gastando dinero, porque estamos buscando escapar del dolor, ¿sí? Y lo único que vas a hacer es que sea más profundo ese dolor, porque las dosis que vas a necesitar de ese Dios falso cada vez van a ser mayores. Y el sufrimiento y el dolor que tú puedes estar pasando va a continuar, ¿sí? O sea, si tú buscas tapar tu dolor con placer, eso es lo que muchísima gente hace. Todo el dolor y el sufrimiento, quizá haber sido abandonados, quizá haber sido rechazados, lo cubren con placer y buscan placeres por todos lados. Y lo único que están logrando es destruirse a ellos mismos. Entonces, amados, el ánimo de esto es: no escondas tu sufrimiento. No lo escondas. No escondas lo que estás viviendo. No. Busca obviamente gente sabia, porque si buscas a quien sea, puede que te lastime más. Busca una persona prudente, busca una persona que sepas que va a guardar tu corazón, que va a guardar lo que tú le estás hablando, pero no escondas tu sufrimiento, ¿sí? Lo que estás sufriendo, porque te va a hacer daño a ti. Otra forma es que la gente lidia con su sufrimiento de una manera antibíblica, es que piensan: yo merezco algo mejor que esto. O sea, es que yo merezco ser feliz, yo merezco que me vaya bien, yo merezco, o sea, esto no me puede pasar a mí. Y esto es parte de esta teología de un falso evangelio de la prosperidad, donde tú mereces, o sea, tú mereces vivir bien, tú mereces ser sano, tú mereces ser próspero, tú mereces tener una gran familia, tú mereces, amado. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia lo que nos dice es: lo que nosotros merecíamos es el infierno. Eso es lo que merecíamos todos, ¿sí? Dios, en su infinita gracia, muestra misericordia a través de Cristo, y ahora a través de Cristo tenemos esperanza. Pero, amado, nunca pienses que tú ya mereces algo, ¿sí? ¿Sabes quién pensaba de esa forma? Y eso se puede lograr hacer de una forma muy religiosa. Si tú lees la parábola del hijo pródigo, tú te vas a dar cuenta que el problema más grande que tenía el hijo mayor era que él pensaba que merecía algo. El reclamo del hermano mayor con su padre fue el padre le rogaba que entrara, y él decía: no, porque tu hijo, que ha malgastado tus bienes con rameras, le has hecho matar el becerro gordo, le hiciste una fiesta, y a mí que te he servido no me has dado ni siquiera un cabrito, ¿sí? Él pensaba: yo merezco esto, o sea, yo merezco lo mejor. Amado, quítate esa idea de la cabeza, y quitémonos la idea de la cabeza de que ahora, cuando ponemos la fe en Cristo, ahora pasamos de ser deudores a acreedores, ¿sí? Es decir, antes yo le debía a Dios, ahora Dios me debe a mí. Dios me debe una vida de prosperidad, Dios me debe una vida de salud, Dios me debe una vida plena. Dios no te debe nada, Dios no me debe nada a mí. Y no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Y es gracia sobre gracia sobre gracia la que nosotros recibimos, amados. Pero tú y yo no merecemos. Me gusta mucho esta ilustración, y a mí como pastor me sirvió mucho. Y algún día yo lo pude compartir con un grupo de pastores, porque yo como pastor muchas veces sí es frustrante, porque de repente, no sé, ves una reunión de miércoles de oración. Ha habido reuniones de oración donde hemos estado 3 personas en la reunión, literal, 3 personas solamente, ¿sí? Y uno podía pensar: oye, pues le echamos ganas, nos esforzamos,
como que sí merecemos una iglesia más grande, ¿no? O de repente aquí en este grupo pequeño, hemos ido a veces, en casa de Mariana, una ocasión fuimos creo que nada más 2, o sea, 2 personas, bueno 3, sus hijas y yo, ¿sí? Y ya, y algo que a mí me sirvió mucho es, yo en lo personal, me encanta enseñar y yo intento esforzarme igual, si tengo a una persona enfrente a la cual me toca o me ha tocado predicar, lo máximo que me ha tocado predicar es a 1500 personas. Y para mí me da exactamente igual. ¿Cómo lo aprendí? Algo que me quedó tan grabado del pastor MacArthur es, y él dijo una vez, ¿sabes cómo vas a lidiar con tu frustración de ver sillas vacías? Cuando dejes de pensar que mereces algo. Cuando dejes de pensar que porque horas te esfuerzas, estudias, mereces que la iglesia esté llena. El día que dejes de pensar que mereces algo, vas a descansar. Amado, ¿sabes cuándo mucho de tu sufrimiento se va a acabar? Cuando dejes de pensar que merecías una vida mejor que la que tienes. Cuando dejes de pensar que es que yo merecería estar mejor, es que yo merecería ese aumento, es que yo merecería ese puesto, es que yo merecería tener esta casa, es que yo merecería eso. El día que dejemos de pensar que merecemos algo, vamos a agradecer lo que tenemos y vamos a estar contentos. Y puede ser que entonces estés listo para recibir abundancia. ¿Por qué? Porque tu corazón ya no la va a perseguir. Y te digo algo, te va a dar igual si la tienes o no. Bienvenidas a la abundancia, pero no es la razón por la cual el cristiano debería estar feliz o triste. ¿Alguien me puede ayudar con 1 de Pedro 4:12, por favor? 1 de Pedro 4:12. Si alguien me ayuda, por favor. Empiezo. Ajá. Padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ok, ¿te das cuenta lo profundo de este versículo? Dice, no se sorprendan cuando les venga una prueba como si esto fuera algo extraño. O sea, Pedro dice, no te sorprendas que si estás orando, estás buscando a Dios, te venga una prueba. No te sorprenda, es algo normal. Es algo normal para el creyente y es algo normal para el incrédulo. Pero la ventaja del creyente es que puede lidiar con eso. Tiene una esperanza sobre eso. Pero Pedro dice, hey, ¿sabes? Mira, 1 de Pedro es una carta que Pedro escribe para darle esperanza a la iglesia porque estaba en medio de una de las peores persecuciones. Esta gente estaba siendo martirizada, estaba siendo matada. Y obviamente sí había una parte de, hey, Dios, ¿de verdad así tratas a tus hijos? ¿De verdad esta es la forma como tratas a los que te buscamos? Y por eso Pedro le dice, hey, no se sorprendan de esto. No se sorprendan de que los quieren matar. No se sorprendan de que los están matando. Esto es algo que va a suceder. Entonces, amados, nunca nos sorprendamos en cuando vengan las pruebas. Nunca digas, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Más bien pregúntate, ¿por qué no? O sea, ¿qué te hace pensar que otro merecería que le pase eso a ti y a ti no? O sea, ¿por qué asumimos eso? ¿Sí? Alguna vez en consejería una mujer me dice, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Y ya yo hablaba con ella y llegó un punto donde me desesperó. Y me decía, pero es que no entiendo por qué me pasa esto a mí. Le dije, ¿y por qué no? O sea, ¿qué te hace pensar que eres tan especial para que esto le pasara a otra persona, pero no a ti? Y entonces, bueno, pudimos entrar a otros temas donde ella seguía confiando demasiado en sus obras. Amado, es una reacción totalmente antibíblica el pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? Otra reacción errónea es pensar, Dios no es bueno conmigo. ¿Sí? Dios no es bueno conmigo porque Él está permitiendo esto. Dios está permitiendo esto que ocurre, y a veces es muy duro, y todos hemos pensado eso a veces para nosotros o para otra persona, ¿sí? Yo he platicado muchas veces esto aquí y lo vuelvo a decir. Yo, la persona más íntegra que he conocido en toda mi vida, de verdad, una persona que vivió, que pude ver lo que significaría de verdad vivir en santidad, un corazón que perdonaba, un corazón amoroso, cariñoso, que nunca la escuché quejarse, ni siquiera eso, quejarse, fue mi abuela.
¿sí? Y mi abuela murió con un cáncer en su tráquea. Ella nunca fumó, nunca tomó, y era una persona súper sana. Y de verdad, yo cuando la veía ella sufriendo, porque es un tipo de cáncer horrible, literalmente se asfixian a cada rato, y decía, pero yo sí pensaba, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mi abuelita tiene que sufrir tanto? Si ella fue de verdad fue una mujer piadosa, fue una mujer santa, ¿por qué razón sufre tanto? Amado, no es algo, hemos visto anteriormente, y pensar, y algo que aún yo aprendí de mi abuela era eso. Mi abuela siempre daba gracias a Dios, siempre sonreía, siempre estaba con una buena actitud, ¿sí? Porque a veces pensamos, Dios no está siendo bueno conmigo. Y recuerda algo, la Biblia dice que Dios va a disciplinar a todos sus hijos, ¿sí? Mira, ¿se le puede leer por favor? Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 8. Quien pueda y quiera leerlo, por favor. Si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Adelante hasta el 8. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ok, ¿tú crees que Dios te ama? Tú respóndelo. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que eres su hijo? Bueno, Dios te va a disciplinar y te va a azotar. Eso es lo que dice aquí, no lo digo yo. ¿Sí? Dice aquí, esto lo que acaba de leer Sam, dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo, subraya, todo el que recibe por hijo. No hay ser humano que escape, no hay ser cristiano, hijo de Dios, que escape de la disciplina de Dios. Dios te va a disciplinar todo el tiempo. Por eso dice Hebreos, no menosprecien la disciplina. Y ahora, quiero entrar a esto, y ojalá esto quede en sus vidas. Están tomando apuntes, sería buenísimo que lo tuvieran. La disciplina de Dios es para todo hijo de Dios, para todo. No existe, y aquí lo dice al final, dice, pero si los dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Es decir, si Dios no te disciplina, no eres su hijo. Así de sencillo, o sea, no eres un hijo de Dios, ¿sí? Ahora, la disciplina comúnmente nosotros la pensamos de una sola forma, pero la disciplina tiene 3 formas por la cual existe, y es algo que todos los que son papás lo han hecho. De hecho, todos los que son papás, sobre todo de hijos ya sea adolescentes, por ejemplo aquí está Sam con los niños, Anel, mi prima, ¿sí? Janine, que tienen hijos todavía en casa, creciendo. Ustedes disciplinan a sus hijos todos los días. Y tú dices, Mariana igual, que tienes, dices, ¿y cómo? No, pues yo no. Ahora, la disciplina comúnmente pensamos solamente en un tipo de disciplina. Pensamos siempre que la disciplina es correctiva. Y sí, es una parte de la disciplina, pero no es la única. Existe la disciplina correctiva. Sí existe. ¿Cuál es? La que viene por consecuencia de algo que se hizo, ¿sí? Eso a veces nos queda muy claro. Dices, de repente estás pasando una muy mala racha, perdiste el trabajo. Y dices, pues ¿y por qué lo perdiste? Pues porque llegaba todos los días tarde, porque pues no cumplía lo que tenía que hacer, o reprobaste una materia y te la llevaste a 1000 extraordinarios. ¿Es una prueba de Dios o no? ¿O un ataque del diablo? Tampoco, es que no estudiaste. Eso es una disciplina, o sea, hay una consecuencia correctiva. Entonces la disciplina es correctiva,
pero también la disciplina es preventiva, ¿sí? Si tú recuerdas a Pablo dice que, a causa de las visiones, para que no me enalteciera, ojo lo que dice Pablo, dice, debido a las visiones, a la relación que él tenía con Dios, dice, para que no me envaneciera, Dios puso un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetea, del cual le he pedido 3 veces a Dios que me sea quitado, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era la causa, según Pablo, por la cual Dios había enviado ese aguijón? Para que él no se envaneciera. No es que estuviera envanecido, era algo preventivo. Eso es lo que tú haces con tu hijo todos los días. ¿Por qué razón tú le estás enseñando a tu hijo, lávate las manos, lávate los dientes, báñate, haz esto? ¿Por qué? Porque tú lo quieres prevenir de futuros problemas. Hijo, sé disciplinado, haz tu tarea, no falte. Esas son disciplinas preventivas. Cosas que tú haces todo el tiempo con tus hijos. Lo estás previniendo, no significa que lo estás castigando, lo estás previniendo. De repente tu hijo te dice, papá, es que quiero, no sé, o quiero salir en la noche. No vas a salir. ¿Por qué? Porque te estoy previniendo de un peligro. Te quedas. No es un castigo, es simplemente que te estoy previniendo de algo, ¿sí? Pablo fue disciplinado de esa forma. Pero hay otra forma de disciplina que es una disciplina educativa. Mira, este texto de Hebreos está en el contexto hablando de Jesús. Ojo, ¿Jesús fue disciplinado? Es una pregunta que te hago. ¿Jesús fue disciplinado? O sea, ¿fue sometido a disciplina por parte de su padre? Claro. Obviamente Jesús nunca fue disciplinado correctivo porque él nunca hizo nada. Tampoco fue disciplinado preventivo porque su naturaleza no tiene una naturaleza inclinada hacia el pecado. Pero sí fue disciplinado en el aspecto de aprender. Dice la Biblia que él aprendió obediencia. Es decir, eso, mira, la palabra disciplina a veces la asociamos más con castigo, pero en sí la palabra disciplina la deberíamos de asociar con la palabra discípulo, porque de ahí viene la palabra disciplina. Disciplina viene de discipular. Tú a tu hijo lo estás discipulando, lo estás disciplinando todos los días. Párate temprano. De repente yo escucho a Nel que le dice a Anya, párate bien, haz esto. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando. No le estoy corrigiendo, no es que está haciendo algo malo. Estoy enseñándole valores, estoy enseñándole cosas a mi hijo. Por eso digo, tú como padre todos los días estás disciplinando a tus hijos, ¿sí? Si tú no los disciplinas, sencillamente sería porque no son tus hijos. Porque todos tus hijos los vas a disciplinar. Entonces, ¿eso causa sufrimiento? Sí, sí lo causa. Párate temprano, haz esto. La disciplina siempre será para tu bien. Ahora, cuando viene una situación difícil, no siempre pienses que es que Dios te está castigando por algo. De entrada, quítate esa idea. Si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a castigar, porque Cristo llevó el castigo por ti en la cruz. Puede ser que Dios te esté disciplinando, sí, a David Dios lo disciplinó, pero no lo castigó, ¿sí? Porque el castigo lo llevó Cristo en la cruz, pero sí lo disciplinó por lo que él hizo mal. Entonces sí, puede ser que Dios te discipline fuertemente, pero nunca es un castigo, porque el castigo lo llevó Cristo. Dios a sus hijos los disciplina, no los castiga, ¿sí? El castigo, los únicos que serán castigados son los incrédulos, que serán castigados eternamente en el infierno. Ahora, ¿cómo tú puedes saber si Dios, lo que estás viviendo es una disciplina de Dios correctiva? Algo que te puede ayudar mucho en la iglesia local. Hablar con otros hermanos, ¿sabes qué? Mira, llevo una racha muy dura de esta forma, por esto, aquello. Llevo una racha muy grande de salud mala, o llevo una racha muy grande en mi matrimonio muy difícil. Es bueno hablar con alguien que te pueda ayudar. ¿Sabes qué? Pues creo que el Señor sí está metiendo su mano y creo que debes aprender, o sencillamente no, ¿sabes qué? Creo que el Señor está probando tu corazón, está probando tu vida y animarte a que sigas siendo fiel. Entonces, amados, nosotros, no existe un solo ser humano que no vaya a sufrir.
Pero el sufrimiento nosotros lo debemos mirar y no tener reacciones que no sean bíblicas ante el sufrimiento, ¿sí? No escapes, no lo ocultes, no te vuelvas un ateo práctico. No preguntes ¿por qué a mí? No minimices tu dolor, pide ayuda. Y ya, con eso termino. Y cuando alguien te ofrezca su ayuda, si es bíblico lo que te está diciendo, si está basado en la palabra de Dios, en el amor de Cristo, te animo, hazlo. No solamente lo escuches, hazlo. Llévalo a cabo, lleva a cabo el consejo de alguien que te está diciendo, mira, yo creo que tienes que a lo mejor cortar estas amistades, o sabes que yo creo que quizá deberías caminar por este lado, quizá deberías considerar. Un buen consejero nunca te va a decir qué hacer, pero te va a ir mostrando lo que la Biblia dice respecto a lo que estás pasando. Una de las razones más grandes de los grupos pequeños no es hacer mini iglesias, ¿sí? La razón es tener espacios. Por esas razones que yo procuro, hoy me pasé por 6 minutos, pero procuro que estas clases no duren más de media hora. ¿Por qué razón? No porque no pueda yo hablar más o porque ustedes no pueden escuchar más, porque una de las razones más grandes de esto es poder convivir, conocernos e interesarnos unos a otros. De repente en las conversaciones ya puedes escuchar, oye, pues platiqué un minuto con la hermana fulana tal o con este amigo y pues me comentó que, por ejemplo, Eduardo, ¿no? Pues se lastimó su brazo. Bueno, siguiente semana le puedes preguntar cómo sigue. Y si lo vieras el domingo, oye, ¿cómo vas? O sea, y esto es la razón por la cual los grupos pequeños existen. Esa es la razón por la cual damos 15 minutos entre la escuela dominical y la predicación. No es para vender cosas. O sea, no es para... La finalidad no es vender, hacer una tiendita ahí. La finalidad es poder tener por lo menos un momento de poder platicar, porque la verdad es que a veces termina la reunión y mucha gente tiene que irse muy rápido, algunos porque tienen compromisos, tienen que atender familia, ¿sí? Pero en ese momento estamos todos dentro y puedes aprovechar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Para poder tener después conversaciones uno a uno, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido con esa situación? Y podernos servir unos a otros, ¿sí? Entonces, amados, no desperdiciemos el sufrimiento. Tiene una razón de ser. Es una palabra fea, sí lo es, pero es algo que todos vamos a vivir en un grado o en otro, ¿sí? Pero que el Señor nos ayude a poder no escapar y poder ayudar. Y con esto termino. Si todos entendiéramos cuánto nos ama Dios, si creyéramos realmente, por eso yo creo que la doctrina del amor de Dios es quizá una de las más importantes, y es una doctrina en la cual, si a mí me preguntan de todas las doctrinas de la Biblia cuál me gustaría especializarme, y es de verdad, llevo años estudiando la doctrina del amor de Dios, porque si tú y yo creyéramos realmente cuánto Dios nos ama, lidiaríamos de formas más sencillas con confesar el pecado, lidiaríamos de mejor manera con el qué dirán, porque entenderíamos que somos perfectamente amados, ¿sí? O sea, que Dios nunca te va a rechazar, que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa qué tan profundo la regaste, Dios te sigue amando igual. Y si creyéramos eso, sería tan sencillo confesar el pecado. Nos cuesta tanto trabajo porque pensamos, se me van a venir todos encima, y no es hasta Dios se ofende y da, qué bárbaro, no me esté para allá, sí, ¿cómo fuiste capaz de hacer tal cosa? Y por eso tendemos a ocultar mucho, porque nos cuesta mucho trabajo creer que Dios nos ama. Entonces, lidiar con el sufrimiento es eso. Dios quiere que tú crezcas. Si tú crees que Dios te ama, te va a ser más sencillo poder lidiar y hablar con otros y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Y abrir tu corazón realmente. Miren, algo que yo agradezco tanto del año que no fui pastor, que yo agradezco tanto, es que después de casi 20 años de mi vida, en la cual yo me dediqué a servir a la iglesia, después de 20 años yo pude tener conversaciones totalmente honestas y abiertas con mis pastores, con algunos mentores, ¿sí?
y poder hablar cosas que nunca había hablado y poder destruir la imagen que ellos tenían de mí, ¿sí? Decir, no, yo no soy eso, ¿sí? Oye, ¿a poco tú? Sí. Es que no me lo imaginaba. Bueno, eso fue tu imaginación, yo nunca dije que no, ¿sí? Pero poder tener esas conversaciones totalmente honestas, brutalmente honestas, para mí fue liberador y fue decir, pero ¿qué fue lo que me ayudó a mí? No fue el apoyo que lo fueron de mis pastores, de mentores, fue el saber, Dios me ama. Dios me ama. Y es imposible que yo decepcione a Dios, porque Dios me eligió sabiendo lo que voy a hacer dentro de 20 años. Dios te amó y Dios te ama, ¿sí? Entonces, nunca te olvides que para Dios el tiempo ni siquiera es el futuro. Para Dios el tiempo es el presente. Por eso dice, con amor eterno te he amado. La eternidad para Dios es el hoy. Es un hoy completo. Entonces Dios te ama. Dios te ha amado y Dios te amará siempre, ¿sí? Pero, ¿sabes por qué la gente va al infierno? Porque nunca creyeron que Dios los amaba. Entonces quisieron ganarse ese amor a través de obras y nunca lo lograron. Entonces, no ocultes tu sufrimiento y que el Señor nos pueda ayudar a poder no actuar de maneras no bíblicas ante el sufrimiento.